Buenas tardes, hermanas. Eh, Quisiera yo compartirles el tema de esta semana, de este lunes. Posiblemente algunos hermanos también pudieran escucharla con atención, porque es uno de los temas más importantes que podemos encontrar en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, acerca de lo que Jesús dijo a sus discípulos y que trasciende a nosotros hoy en día. Y el tema que se encuentra registrado precisamente en las bienaventuranzas, el versículo número 12, el que nos compete a nosotros hoy meditar, y quisiera que ustedes pudieran dirigirse hacia ese pasaje, porque vamos a estar tocando solamente el versículo 12. No, quizás ya ustedes en su devocional hayan podido leer los 12 versículos, pero solamente quiero reiterar, leer el versículo número 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y algunos que se acercan a estudiar este pasaje, se le parecería extraño inclusive estudiar esta frase registrada en este versículo y estudiarla con miedo, tal vez, y incluso sentirse indigno de una manera total. Pues obviamente que pudiera concluir en el hecho de que ¿quién es digno para acercarse a Dios? ¿Quién, o en otras palabras, quién tiene realmente un corazón limpio para ver a Dios? Y cuando lo vemos en la parte de lo que somos, de lo que hacemos, es por ello que muchos tal vez concluirían en ese sentir de ser indignos y de tener miedo, pues realmente por sus propias fuerzas, por sus propias capacidades, eso es algo imposible. Sin embargo, nos llama mucho la atención que quien lo está diciendo es el Señor Jesucristo. Y en esa afirmación nos llama a nosotros, a nuestra reflexión, porque cabría hacer la pregunta, entonces, ¿quiénes podrán ver realmente a Dios? Si fuera por esa línea de pensamiento, creo que nadie. Aquí la clave para podernos acercar a estudiar este versículo es que Jesús lo está diciendo y está alentando a sus discípulos a vivir bajo ese esquema, bajo esa verdad, sabiendo de que la obra la ha empezado el Señor y que la santificación le pertenece al Señor, y obviamente es una responsabilidad de cada creyente vivir en esa línea de vida que el Señor está trazando. Tener un corazón limpio es algo que en la santificación, en ese proceso continuo de ser perfectos delante de Dios, es algo que nos llevará a anhelar ser cada vez más como lo es el Señor. Es importante entonces estudiarlo en relación a lo que anteriormente, al principio de las bienaventuranzas, se dice antes a este versículo, y después de este versículo
es una unidad de pensamiento que nosotros podemos enriquecer y que hoy vamos a, primeramente Dios, a explicarlo conforme a lo que encontramos nosotros aquí registrado. Pero las tres primeras bienaventuranzas tratan de nuestra necesidad, de la conciencia de nuestra necesidad. Y diría Martin Lloyd-Jones, que es el que he estado estudiando, me ha gustado mucho sus comentarios. Él dice que las primeras bienaventuranzas tratan de la conciencia de nuestra necesidad, pobres en espíritu, conscientes de que somos pecadores y que esa conciencia nos lleva a una contrición, a un llorar a causa de nuestra condición pecadora, mansos como consecuencia de entender la verdad, la naturaleza del yo y nuestro propio egoísmo, aquello que ha echado a perder toda nuestra vida. Y estas tres bienaventuranzas entonces están subrayando la importancia vital de una conciencia profunda de la necesidad. Luego viene la gran afirmación referente a la satisfacción de la necesidad, referente a lo que Dios ha provisto. Es decir, en la siguiente bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Habiendo caído en la cuenta de nuestra necesidad o de la necesidad, tenemos hambre y sed, y luego Dios llega con respuesta maravillosa para ser saciados. A partir de entonces, podemos contemplar el resultado de esa satisfacción, el resultado de ser saciados. Nos volvemos misericordiosos, puros de corazón, pacificadores. Después de esto, viene el resultado de padecer persecución por la justicia. Y entonces, me parece que aquí es como hay que enfocar el pasaje. Conduce a la afirmación central referente al tener hambre y sed, y luego describe los resultados que siguen. En las tres primeras, vamos cuesta arriba, dice Martin Lloyd-Jones, alcanzamos la cumbre en la cuarta bienaventuranza y luego descendemos por el otro lado. Pero hay una relación todavía más íntima que esa. Me parece que las tres bienaventuranzas que siguen a la afirmación central del versículo 6 corresponden a las tres primeras que llevan a ella. Los misericordiosos son los que se dan cuenta de que son pobres en espíritu, se dan cuenta de que nada tienen en sí, como hemos visto. Este es el factor esencial para llegar a ser misericordioso. Pero de ahí, dice Martin Lloyd-Jones, que en esta segunda afirmación que estudiamos ahora, bienaventurados los de limpio corazón, también corresponde a la segunda afirmación del primer grupo, que era bienaventurados los que lloran. La pregunta es, ¿por qué lloraban? Vimos que lloraban por el estado de su corazón, lloraban por su condición pecadora, lloraban no solo por hacer cosas malas, sino todavía más por desear hacerlas. Se daban cuenta de la perversión básica en su carácter y en su personalidad. Esto los hacía llorar. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Básicamente, son los que lloran por la impureza de su corazón. Pues la única manera de tener el corazón limpio es caer en la cuenta de que se tiene el corazón impuro y llorar por ello hasta el punto de que uno hace lo único que puede conducir a la purificación y a la limpieza. Y exactamente igual, cuando pasemos a estudiar los que vienen, hallaremos que en el caso de los pacificadores
son los que son mansos. Si uno no es manso, entonces no puede ser pacificador. En esto consiste el ser cristiano. Bienaventurados los de limpio corazón. Y la manera de estudiarla será tomar en cuenta lo primero que va a señalar la Escritura: los de limpio corazón. Entonces Jesús está preocupado por el corazón del hombre y enfatiza siempre el corazón. Y lo podemos nosotros encontrar en los evangelios. Siempre el Señor está hablando acerca del corazón. Y Jesús insistió mucho en ello. Lo más importante no es lo exterior, dice el Señor, sino lo que hay dentro. Porque del corazón salen los pleitos, las guerras, las contiendas. Y es importante este aspecto en la vida del ser humano, porque Jesús está más que interesado en transformar al hombre desde aquí, desde su propio corazón. Y es algo que Jesús demandó de los fariseos, que se preocupaban más por las cosas externas que de lo más principal, que es del corazón. Podemos nosotros entonces ubicarnos en el hecho de que tenemos que recordar que el corazón es importante para el Señor. Y lo importante de una persona no es su aspecto físico o su capacidad intelectual o su estado en el que se encuentra, ya sea de preparación o su condición social. Lo importante es su corazón. El proverbista dice en el Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El proverbista entonces está diciendo que se origina, que surge del corazón cuando adquiere sabiduría. Y si hemos de recordar en el capítulo número 1 de Proverbios, en el versículo número 7, si no me equivoco, está diciendo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aquí entonces nos lleva a recordar que un corazón, para que pueda surgir la vida, la aprobación de Dios, es que adquiera sabiduría, pero sabiduría de lo alto, la sabiduría divina que podemos nosotros encontrar en la Escritura, en la palabra del Señor. Porque en el corazón, dice el anuario, radica el origen de todas las cosas. Se necesita un corazón limpio para poderse acercar a Dios. De aquí entonces que cuando hablamos de la transformación del ser humano, una cosa es que Dios haya perdonado nuestros pecados y nos haya habilitado para ser justificados o declarado inocentes sin culpa, porque eso significa justificado. Una vez que el Señor nos ha perdonado, nos ha justificado, es decir, nos ha declarado inocentes, sin culpa. El pecado original en Adán. Ahora somos justos delante del Señor. Pero ahí no se queda todo. Desde el momento en que el ser humano cree por la palabra y por la obra del Espíritu Santo en él, ahí se habla de que Dios inserta el principio de vida, que es operado por la palabra y por el Espíritu Santo. Ahí se habla de regeneración. Dios implanta en nosotros ese principio de vida, un volver a la vida.
De ahí entonces, una vez que eso se da, viene lo que la Escritura muestra de que en la enseñanza de lo que experimenta el ser humano en el día a día es la santificación. Y en la santificación se da por la influencia del Espíritu Santo y la palabra de Dios en nosotros, pero que nosotros allí en la santificación podemos participar de manera activa juntamente con el Espíritu Santo y la palabra del Señor para crecer y para adquirir ese limpio corazón que obviamente ya Dios ha llamado, ha perdonado, ha santificado, y que dentro de ese proceso cada día está creciendo y se está perfeccionando. Por eso es que cuando Jesús está diciendo bienaventurados los de limpio corazón, es por lo que Dios está haciendo en la vida de todo aquel que ha venido a los pies del Señor y que ha entendido el mensaje del Señor. El Señor nos dice en su palabra, en el Evangelio: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Entonces, en la condición en la que nos encontramos por causa del pecado, Jesús nos dice: ven y yo te haré descansar. Ahí está la clave. En el llamado del Señor, solamente nosotros tenemos que venir a Él, tenemos que creer en Él, tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos de su guía, de su dirección, a través de su Santo Espíritu y su palabra, para que de manera responsable, como cristiano, como seguidor de Jesucristo, ahora yo viva responsablemente, de manera activa, obrando y trabajando, practicando su palabra diariamente. Por lo tanto, entonces, es por ello que Jeremías 17, 9 al 10, dice el Señor: engañoso es el corazón. Cuando una persona descansa totalmente sobre lo que cree que es correcto, sin tomar en cuenta a Dios, y de manera necia cree y rechaza cualquier ayuda o cualquier consejo de la palabra en sí o de alguna otra religión, simplemente dice Jeremías en el capítulo 17, 9 y 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice, que escudriña la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno su camino según el fruto de sus obras. Entonces es importantísimo que el Señor obre cada vez más en nuestro corazón, que aunque no necesariamente cuando se habla de corazón se refiera al órgano como tal, el corazón, sino que se hable de aquello donde el hombre simplemente saca todo aquello que refleja su vacío, sus bajezas, sus malas intenciones. Es precisamente ahí, en el centro vital del hombre, que se deja llevar por lo que es en sí. Un hombre pecador, rebelde, apartado de Dios. Pero la condición en la cual describe la Biblia, la condición del corazón, el Señor le está diciendo a las personas que ciertamente que quien conoce las intenciones del corazón y quien conoce todo lo que pensamos es Dios. Y en este sentido, pensamos nosotros llevar las cosas muy bien, pero no es así delante de Dios. Nos ponemos nosotros máscaras dependiendo de cada circunstancia, de cada momento en nuestra vida, pero Dios es el único que conoce y discierne el corazón. Lo que necesitamos es un corazón limpio, pero sin Dios es imposible que podamos nosotros obtener. Por eso,
Ahora, esta es la obra de Cristo en nuestra vida, ya que si no estamos limpios en santidad, no podremos ver al Señor, porque es tan claro este mensaje. Dice Jeremías que el corazón es engañoso y perversos. Y Jesús lo que quiere llevar, al decir estas palabras, se las dice directamente a sus propios discípulos. Mucha gente escuchó este sermón, pero Jesús se dirigió a sus propios discípulos. Es a nosotros los que hemos creído en el Señor. La pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está siendo limpio, purificado? En la responsabilidad que tenemos de meditar y de practicar lo que estamos escuchando, lo que estamos leyendo y estudiando cada día. ¿Estoy creciendo? ¿Está siendo renovado mi corazón constantemente? Porque Jesús quiere llevarnos a esa relación. Que cada día que pase podamos nosotros mejorar. No podemos nosotros continuar en las mismas condiciones que antes o incluso peor. Padre de familia, esposo, esposa, hijos, a los vecinos. Tenemos que buscar a Dios. Procurar en esa comunión con el Señor cada día, morir en nuestro yo, como dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía yo en la carne, ahora lo vivo a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es estarse esforzando, desafiando a mejorar, hermanos. Que en nuestro hogar luchemos, nos esforcemos, que podamos reconocer que ciertamente cuando nos dejamos llevar de simple corazonada o por nuestro corazón, sin tomar en cuenta a Dios, hemos topado con pared y hemos naufragado en el mar de nuestros problemas porque no hemos tomado en cuenta al Señor. Tener un corazón limpio entonces no es una tarea fácil, pero sí necesaria, porque de ahí brotan las emociones, los pensamientos, pero sobre todo las intenciones para hacer todo. Cuando tú piensas mal acerca de tu esposo o acerca de tu esposa, o cuando comentas algo con otras personas, con otros hermanos, en relación ya sea a tus hijos, ya sea con tu esposo o tu esposa, y los pones mal frente a ellos, es ahí donde te estás dejando llevar por tus emociones y por tus propios razonamientos. Dice la Biblia que el corazón es engañoso y perverso. Ahí no estamos honrando a Dios. Ahí lo que estamos haciendo es dejarnos llevar por nuestros impulsos que no aprobamos. Y que muchas veces cuando decimos Dios está obrando en la vida de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, a veces hasta lo dudamos. Por eso es importante, es necesaria el hecho de que afirmemos esto que Jesús está diciendo, de que los que han de ver a Dios son aquellos que tienen un corazón limpio, porque el Espíritu Santo está obrando en sus vidas y los está desafiando y los está esforzando para que crean en el Señor y para que cambien su forma de pensar y de actuar. Y en la frase de bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, que es la parte final de este estudio, Dios se hará cada vez más real en nosotros. Bienaventurados, a los que les llaman bienaventurados, porque ellos verán. ¿Puedes tú ver a Dios? Lo que Dios está haciendo en la vida de tu esposa, hermano, o en la vida de tu esposo, amada hermana. Si estás viendo al Señor en su vida, es ahí donde te tienes que concentrar más. Y si tiene defectos y aún tiene deficiencias, no te concentres allí.
Concéntrate en lo que Dios está haciendo en tu vida, en la vida de tu esposo, en la vida de tu familia, en la vida de tu vecino. Concéntrate en lo bueno, no te concentres en lo malo. Porque acuérdate, mi corazón y tu corazón es perverso. Y lo que dice aquí, que cuando caminemos en integridad, es porque estamos ejercitando nuestra fe con sinceridad y santidad delante de Dios. Debemos entonces mantener nuestra fe en el Señor, tal como lo hizo Moisés, como viendo al invisible. Fíjense ustedes, porque ellos verán a Dios. No hemos visto a Dios físicamente, cara a cara, pero tenemos la promesa de parte del Señor que los de limpio corazón verán a Dios. Pero no solo lo verán en aquel día cuando estemos frente al Señor en su presencia y le estemos contemplando con nuestros ojos, sino que lo puedas ver ahora que Dios está obrando en tu vida y en la vida de tu familia. Cada vez que nos rindamos más al Señor, estaremos pidiendo entonces su ayuda para desechar lo malo, los malos pensamientos, nuestras malas acciones. Todos, quizás tal vez, quisieran estar con el Señor. Tú le preguntas, ¿quieres ir al cielo? ¿Quieres tener vida eterna? Y te van a decir que sí. Pero muchos que dicen querer ver a Dios no están dispuestos a tener o mantener un limpio corazón delante del Señor. Eso es lo que intenta el enemigo, que la casa donde habita el Señor no se mantenga limpia. Desde el momento en que creímos, dice la palabra, que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Y en dónde más que el corazón? Y si una habitación, o si en esa casa que es tu corazón, no está limpia, entonces simplemente el enemigo puede hacer estragos en nuestras vidas. Muchos hogares están padeciendo hoy pleitos, celos, contiendas, están teniendo muchos problemas como parejas o con los hijos, pero es porque nosotros estamos desfalleciendo, porque hemos descuidado esto que el Señor nos está diciendo el día de hoy. Por eso un corazón sucio tendrá duda, la duda, el no creer que ya has cambiado y me voy a concentrar en lo negativo. No andará en integridad y nunca será agradecido. Pero la promesa de este pasaje es que verán a Dios. Y no solamente se trata de verlo en un futuro, sino verlo constantemente, diariamente, cada día. Eso es lo que el Señor Jesús nos está diciendo a nosotros hoy, como quisiéramos que se haga presente a cada instante para ayudarnos a tomar decisiones correctas delante del Señor. Que el Señor esté en nuestro hogar, que el Señor visite nuestro hogar, que el Señor se deleite por nuestro hogar, por nuestro testimonio, por lo que estamos haciendo, por lo que estamos creyendo, por depositar toda nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, para que nos haga ver qué pensamientos inundan nuestra mente, ya que es difícil dejar todo en sus manos. Y dice Jeremías 17:14, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Estas palabras de Jeremías nos dan a conocer que el único que puede obrar en nuestro perverso corazón es Dios, y así podernos llevar a una santificación por medio de Jesucristo. Y diría Martin Lloyd-Jones, siguiendo en ese esquema de pensamiento, el Señor enfatiza el corazón y vuelve a enfatizar el corazón porque es el centro y médula de nuestra enseñanza. ¿Por qué enfatiza el corazón y no lo externo y la conducta? Los fariseos, recordarán, estaban siempre listos a reducir la vida a una justa o a una simple cuestión de conducta. Portarme bien, ser de ejemplo para otros.
Pero el Evangelio nos pone al descubierto. Los que no están de acuerdo con el énfasis intelectual, seguro que iban repitiendo amén, mientras yo subrayaba ese mismo punto. Sí, tiene razón, decían. No es algo intelectual, es la vida lo que importa. Tengamos cuidado, porque el cristianismo tampoco es básicamente una cuestión de conducta externa. Comienza con la pregunta: ¿cuál es el estado del corazón, de tu corazón y del mío? Según el uso bíblico de la palabra, corazón significa el centro de la personalidad. No quiere decir tan solo la sede de afectos y emociones. Esta bienaventuranza, dice Martin Lloyd-Jones, no quiere indicar que la fe cristiana sea algo básicamente emotivo, no intelectual o perteneciente a la voluntad. El corazón en la Biblia incluye las tres cosas. Y la vuelvo a repetir. Quiere indicar que la fe cristiana sea algo básicamente emotivo, intelectual o voluntad. Contiene las tres cosas. Es el centro del ser y de la personalidad del hombre. Es la fuente de la que procede todo lo demás. Incluye la mente, incluye la voluntad e incluye el corazón. Es el hombre total, y esto enfatiza nuestro Señor. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los que son puros, no tan solo en la superficie, sino en el centro mismo del ser y en la fuente de todo lo que hace, en todas sus actividades. Así es de profundo. Esto es lo primero que el Evangelio siempre enfatiza: comienza en el corazón. Así que, hermana, hermano, si tú estás entendido en esto, podemos llegar a esa conclusión de que de la abundancia del corazón habla la boca, y que esta frase tiene sentido porque nos lleva a una constante reflexión para vivir en santidad delante de Dios. Consagremos nuestra vida, hermanos, no nada más de la apariencia, como lo vivieron los fariseos o como lo viven hoy las personas religiosas, de apariencia nada más. Lo importante es lo interno del corazón, que afectará lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Es importante que, si Cristo dice que son bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, trabajemos diariamente en esas tres áreas: pensamiento, emociones, afectos, pero sobre todo en nuestra voluntad o conducta externa. No vivamos solamente de apariencia, vivamos de lo más profundo de nuestro corazón, porque lo interno, cuando Cristo toma nuestro ser interno, entonces lo exterior se ha de reflejar en la forma en cómo pienso, en la forma en qué digo, en cómo edifico. No maldigo, no pienso mal, sino que me conduzco en apego a lo que Cristo está haciendo a través de su Espíritu Santo y su palabra en mí. ¿Quieres orar en esta hora? Yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque nos ayudas a recordar esto tan importante. Nos llamas bienaventurados a aquellos que ponen sus pensamientos, sus sentimientos y afectos, su conducta o voluntad rendidas a tus pies, Señor, y que cada día te vemos en lo que tú haces en nosotros y lo que haces en nuestra casa, en nuestro hogar, en la vida de nuestra esposa, pero también en la vida de los esposos, en la vida de los hijos y de todos aquellos a nuestro alrededor. Señor, sigue obrando en mí. Que tu Santo Espíritu siga operando en mis pensamientos, en mis afectos o emociones,
y en mi voluntad y conducta. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a continuar adelante. Te bendecimos porque tú eres bueno y porque has prometido también que todos aquellos que han sido santificados, que han sido perdonados de sus pecados, que han sido, Señor, elegidos desde antes de la fundación del mundo, nos prometes en este evangelio de que aquellos que llamas bienaventurados, los de limpio corazón, dice la promesa, porque ellos verán a Dios. Gracias por la vida de nuestra familia, Señor. Ayúdanos a edificarla. Ayúdanos a interceder por ella. Ayúdanos, Señor, a perdonarnos mutuamente, Señor. Y ayúdanos a modelar tu vida, Señor, en nuestra vida para testimonio de nuestros hijos. Gracias por esta palabra bendita. Dirígenos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Esperamos que sea de bendición en su reflexión para que nos esforcemos por vivir una vida, como dice el Señor Jesucristo, de limpio corazón, porque seremos llamados bienaventurados los de limpio corazón. Y la promesa, porque veremos a Dios ahora en vida, pero sobre todo en la eternidad. Un saludo a todas, un saludo a sus esposos en sus hogares, a cada una de las familias. Dios les bendiga. Esperemos que vernos pronto. Sigamos orando por cada uno de nuestros hermanos que están desempleados, a nuestros hermanos que están trabajando en el área de la salud o que están trabajando también, ya se han reactivado en su trabajo. Sigamos en contacto a través de los líderes, transmitiendo estas grabaciones para poder llegar a nuestros hermanos que no pueden tal vez conectarse, pero a través del WhatsApp esperemos que se pueda compartir. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Chao.